buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves, hoy es 19 de febrero de 2026. Comenzamos la jornada en Asturias al día. Hoy toca Cosco, hoy toca Fetén y hoy toca Galván. Se lo voy a explicar. En cuanto a Cosco, el hipermercado de Cosco en Boves es la primera de las iniciativas empresariales que el Principado aprueba como PIER, es decir, basándose en la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional. Eso significa PIER. La decisión está respaldada solo por la parte socialista del gobierno autonómico, ya que Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, lo rechaza. También cuenta con la oposición de la Unión de Comerciantes o de Comisiones Obreras, entre otros colectivos. Vamos a tratar del asunto en la tertulia política con representantes de los grupos en la Junta General del Principado, que después les voy a presentar. En cuanto a lo segundo, en cuanto a Fetén, el sábado se inaugura Fetén, es la feria del teatro para niños, niñas y para familias. No solo teatro, artes escénicas en general. Así, Sisión se va a convertir de sábado a sábado en la feria, en el epicentro europeo de las artes escénicas para los más pequeños de la casa. Tendremos con nosotros a Idoia Ruiz de Lara, que es la directora artística de Fetén, y a Verónica Rodríguez, que es la jefa del Departamento de Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura de Sisión. Y Galván, para acabar. El día en Asturias al día, el domingo, se celebra en los 78 municipios de Asturias, la que es ya la octava marcha solidaria Corre con Galván. Solidaridad con esta asociación que lucha contra el cáncer infantil a través de sus múltiples programas, que también vamos a conocer aquí con Lenar Koch y con Carmen Toribia. Son respectivamente el presidente y la vicepresidenta de Galván. Todo esto en los próximos minutos de radio y de tele, porque esto es una producción de RPA que se emite también por TPA en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que comienza hablándoles de Cosco. El gobierno asturiano aprobó el pasado lunes la implantación de esta multinacional de origen estadounidense en el polígono industrial de Boves, en Siero, al autorizar su declaración como PIER, como Proyecto de Interés Estratégico Regional. Se trata de la primera inversión que obtiene esta calificación. Está condicionada de todas formas al cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de Cosco. No voy a citarlas todas, pero entre otras la contratación de al menos 170 personas en los 3 primeros años de funcionamiento. Posteriormente, en el 6º año, la plantilla debería llegar a los 260 trabajadores. La inversión mínima garantizada tiene que ser de 45 millones de euros. Cosco debe además cerrar acuerdos con productores locales y evaluar la incorporación de productos asturianos en sus propias marcas. Debe evaluar, no es obligatorio. Hay más proyectos que aspiran a la consideración de PIER. Indra podría solicitarlo para el tallerón de Sisión, aunque todavía no se ha hecho oficial esa petición. Los que sí han confirmado su candidatura son Sunwave, para una fábrica de lingotes y obleas de silicio en La Zalia, o Rey Silo, para hacer queso en Somiedo y para ampliar las actuales instalaciones en Pravia. El área logística del aeropuerto ya ha recibido el rechazo para tener la catalogación de PIER. Además, la Consejería de Ordenación del Territorio ha trasladado a Explotaciones Mineras del Cantábrico su rechazo a la mina de oro de Salave. Por cierto, eso es importante, Consejería Responsabilidad de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, que también rechaza la instalación de Cosco. Al igual que Comisiones Obreras o con la Unión de Comerciantes de Asturias, que niega esa categoría de PIER para Cosco y que está estudiando recurrir ante los tribunales. También el socio de gobierno del PSOE en Asturias podría judicializar el asunto, a pesar de la petición de reflexión al respecto de la otra parte del Ejecutivo Autonómico del Partido Socialista, todavía esta misma semana en el Pleno del Parlamento asturiano. Lo cierto es que la declaración de PIER para Cosco en Boves prevalece sobre los instrumentos de ordenación urbanística vigentes, como el Plan Urbanístico de Siero o las directrices de comercio, vigentes, por cierto, desde 2010. El secretario general de Foro, diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, considera que la implantación de Cosco a través
de la ley Pierre demuestra precisamente que esas directrices sectoriales de comercio paralizan inversiones. Y el alcalde de Siero, el socialista Ángel García Cepi, celebra la aprobación de Costco como proyecto estratégico y tras la amenaza más o menos velada o más o menos veraz de hace unos días, descarta ahora formar un nuevo partido político. Bueno, pues con estos mimbres hacemos un cesto y metemos en ello, va a ser un cesto muy grandón, a Costco y a la ley Pierre. Hoy lo hablamos con Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana PSOE. Álvaro. Buenos días. Andrés Ruiz, diputado autonómico del PP, también presidente de esta formación política en sesión. Buenos días. Gonzalo Centeno, diputado autonómico de Vox. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días. Jorge Pardo es asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Jorge, buenos días. Muy buenos días. Covadonga Tomé, diputado autonómica de Grupo Mixto. Somos, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a los 5 por estar con nosotros. Hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo de lo que debatir. No sé si ponernos de acuerdo, estaría muy bien, cosa que veo un poco complicada, pero cada uno puede exponer lo que ve conveniente. Empezamos por Covadonga. Lo primero, ¿cómo ves la implantación de Costco? Una primera toma de contacto y luego ya entramos más pormenorizadamente, como hacemos siempre. Pues lo veo como lo llevamos viendo todo este tiempo, porque una de las características de nuestra postura en el tema de Costco y en todos los demás es la coherencia. Y el problema no es Costco, el problema es una ley, la ley Pierre, que precisamente cuando se estaba tramitando en la Junta nosotros no respaldamos, no apoyamos esta ley porque sabíamos que iba a servir como atajo precisamente para la llegada de propuestas empresariales que pretenden ser proyectos estratégicos cuando verdaderamente no lo son. Costco no es un proyecto estratégico en absoluto. Y de hecho, bueno, me imagino que a lo largo del debate tendremos oportunidad de analizar el por qué no puede tener la consideración de proyecto estratégico en ninguna de las circunstancias. Tú mismo decías en la introducción que además la propuesta de Costco directamente se salta el plan parcial de Boves, el plan general de Siero, las directrices de comercio, es decir, que no podría en ningún caso implantarse como se pretende en Siero. Utiliza el atajo de proyecto estratégico. No cumple los requisitos para ser un proyecto estratégico. Nosotras, precisamente, cuando se estaba tramitando la ley, una de las cosas que hicimos fue enmendarla para que los criterios fueran más rigurosos y para que verdaderamente aquellas iniciativas empresariales que tratasen de llegar bajo el paraguas de esta ley de proyectos estratégicos cumplieran una serie de requisitos. Y precisamente por ese motivo, porque algunas de nuestras enmiendas se incluyeron en este sentido, no votamos no a esta ley, pero nos abstuvimos. No nos parecía una ley suficientemente buena, con suficientes garantías como para respaldarla. Y precisamente por esto que acabo de contar, y lo tengo que decir ahora, me sorprende la posición en este momento de Izquierda Unida, ¿no? Que es verdad que se posiciona en contra de la llegada de Costco utilizando el atajo de la ley de proyectos estratégicos, pero que bueno, en su momento, y es lógico porque es un socio de gobierno, ¿no? Pero respaldó, aprobó esta ley. Luego, como digo, el problema no es tanto Costco, que bueno, a nosotros nos parece que es un supermercado más, no es que nos lo parezca a nosotros, es que lo es un hipermercado, no tiene ninguna aportación especial de valor en lo que se refiere al tejido productivo asturiano, ni al avance en una industria sostenible, ni en transformación digital, ni en sostenibilidad energética, ni en absolutamente nada. Pero el problema no es Costco, que aprovechará los subterfugios que quiera para tratar de implantarse aquí. El problema es una ley aprobada, como digo, en la Junta General del Principado, que es un agujero negro y que va a posibilitar, abre la puerta, ¿no?, a que más propuestas como esta lleguen intentando implantarse en Asturias sin cumplir verdaderamente los criterios que debería tener un proyecto estratégico. Jorge Pardo, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Bueno, yo creo que el problema no es la ley. Yo creo que el problema es cómo algunos están intentando aprovechar una ley que está prevista para otras cosas, la están intentando aprovechar para colar un proyecto que, como decía Covadonga, tiene cualquier cosa de proyecto comercial, pero en ningún caso de proyecto estratégico. Yo quería intentar, para que nuestros oyentes y televidentes entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Imaginémonos que de repente una multinacional del ocio, qué sé, una discoteca, Pachá, quiere implantarse en Gijón, en Asturias, y oye, voy a hacer una inversión de 40 millones de euros, voy a contratar
a 170 personas, pero me apetece instalarme en el Parque de Isabel la Católica, justo donde están los patitos. Es decir, no, pero es que mira, ahí no puede, porque esto es urbanísticamente tiene una determinada consideración, porque es que además el planeamiento de Gijón lo impide, porque hay otros sitios donde puede usted implantarse, si usted quiere. Decir, no me está entendiendo. Yo soy un proyecto estratégico para Asturias porque voy a crear 170 empleos, voy a invertir 40 millones, pero quiero instalarme en el Parque de Isabel la Católica. O eso o nada. Bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. No estamos planteando, oiga, es que también, pero eso es otra cuestión. Es que este modelo comercial no, pero es que el problema fundamentalmente es que se está utilizando una ley que está prevista para otras cosas. Está prevista para algunos de los proyectos que tú has citado, muy probablemente porque sí son innovadores, sí generan un potencial de desarrollo económico, sí que plantean servicios avanzados o industriales. Eso sí. Pero, hombre, estamos hablando de un supermercado vitaminado, y donde además puede implantarse en otros lugares. Es que además se implanta en ese lugar donde está prohibido. Está prohibido por las directrices sectoriales del comercio, que son del año 2010, está prohibido por el Plan General de Ordenación Urbana del Siero, por el Plan Especial de... Es que hay normas que dicen, ahí no, busque usted otro lugar, pero ahí no. Pues no, tiene que ser ahí. Ese es el debate. Y además vamos a usar una ley que está prevista para otras cosas para intentar forzarlo. Bueno, nosotros creemos que la aplicación rigurosa de las leyes exige que este asunto se acabe revisando por quien corresponda, que en este caso mucho me temo que serán los tribunales. Gonzalo Centeno, Vox, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, en primer lugar, y ahora que me lo preguntas, yo estoy bien, aunque no son las 5. Oye, encantado de que estés bien, Aunque no son las 5 y todavía no he comido, estoy bien. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Jorge? Pues Jorge se va, me encanta el ejemplo, y además se va a una aplicación estricta de la ley que yo comparto, pero bueno, tenemos un presidente del gobierno que se ha convertido en máximo intérprete del derecho, que nos viene a decir ya en 2 discursos, en 2 plenos seguidos, que en derecho 2 y 2 son 3 y que bueno, prácticamente el derecho es dúctil y maleable, y bueno, luego tenemos estas cosas. A ver, aparte de los chascarrillos y que con el ejemplo que ha puesto Jorge, pues ya puestos a hacer un poco de ocio, pues que hubieran venido Sabiniano y su hermano y nos hubieran puesto su negocio de ocio en cualquier sitio de Asturias. Pero bueno, volviendo a lo serio y dejándonos ya de... que me he levantado gracioso, ¿qué le vamos a hacer? Yo participé en la redacción de la ley, al igual que Covadonga, y no recuerdo si estaba Andrés Ruiz también, sí, también, ¿verdad? Y claro, es lo que tiene legislar sin tener conocimiento de todos los factores y motivados un poco por la premura y por presiones externas. En fin, me voy a la concreción. Si no recuerdo mal, creo que es el artículo 5 de la ley la que establece los requisitos, la que establece un concepto. Sí, otros. Se me va la... Ya sabes, como los de Vox no sabemos derecho, según el presidente del gobierno. Bueno, en fin. En el artículo 4 de la ley viene la definición. Es una definición absolutamente etérea. Es decir, pues cualquier empresa, un proyecto estratégico de interés regional será aquel que proyecte cualquier empresa, que tenga interés, que cree valor añadido, bien. Pero al final, ante tal indeterminación, viene a decir que cumpla los requisitos de esta ley. Y los requisitos de esta ley son 2, y ni siquiera concurrentes, basta con uno. Una inversión de más de 100 millones de euros, de 30 millones de euros y que cree más de 100 trabajadores. Y incluso cuando es un concepto catalogado como en riesgo de despoblación, la mitad. Y ya está. Pero claro, aquí hay un problema que subyace, que es el que apunta Jorge, que yo estoy de acuerdo. La ley no deja de ser una pelea entre la iniciativa empresarial y el derecho urbanístico. Al final ahí viene todo. O sea, sí, claro, somos una comunidad que antiguamente era pujante en industria y nos hace falta inversión. Pues bien, bienvenidas sean todo tipo de inversiones. Pero claro, está la legislación urbanística. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un gobierno de coalición y los que ahora llevan la ordenación del territorio son los señores que comparten coalición con don Jorge. Y por otro lado, de aquella, porque ahora ya no existe, quien tenía que dar todos estos pasos y autorizar, a priori, era la Consejería de Industria. Aunque luego había tres órganos concluyentes, que es a lo que me voy. Luego todo esto se pasaba a ciencia,
Sequence, mira, ahora por lo menos están juntos. En industria la lleva la Consejería de Ciencia. Pero el órgano de decisión, que es donde yo me quiero centrar, es el Consejo de Gobierno. Y hay multitud de normas, tanto nacionales como autonómicas, que dicen que el Consejo de Gobierno adopta decisiones colegiadas. E incluso que las decisiones deberían de ser secretas y más la postura del voto. Pero claro, como estamos en un gobierno de coalición, pues resulta que a un alcalde determinado, bueno, ya no voy a decir si con tintes o no populistas, pero que le interesa que su municipio aumente tanto en riqueza como en población, como en puestos de trabajo, pues quiere esto sí o sí. Yo ya no digo que sea el subterfugio, la ley o no, que luego hablaré de lo que a mí me merece la catalogación de la ley. Y luego, en el Consejo de Gobierno hay una fuerza tendente a cumplir unas directrices sectoriales que llevan sin actualizar también por problemas políticos desde el año 2010. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola. Con lo cual, tenemos la guerra dentro de ellos. Y entre medias, ¿qué? La iniciativa empresarial parada o caprichosa. Porque todo el mundo sabe que esto ha salido no por el proyecto empresarial, sino porque el alcalde el alcalde de Siero, vamos a decirlo con propiedad, ha pegado un puñetazo en la mesa. Y le ha venido a decir al Consejo de Gobierno que o me autorizáis el proyecto o monto un partido y ya nos veremos en las elecciones. No es más que esto. Luego, el sustrato económico y de creación de empleo, pues lo dejo para siguientes intervenciones. Pero aquí hay un problema político de primer orden, motivado porque el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias es una jaula de grillos. Andrés Ruiz, Partido Popular. Bueno, en primer lugar, desde el Partido Popular siempre defendimos que lo que se debería de haber hecho en este caso era una revisión de las directrices sectoriales de equipamiento comercial. Ese era el canal normal y el canal que incluso el propio Partido Socialista en el año 2022 había dado a este tipo de superficies. Luego, por unas cuestiones de política interna, por la coalición de gobierno que conformó en el año 2023, llevamos desde el año 2022 esperando por esa renovación de las directrices sectoriales de equipamiento comercial que el propio gobierno socialista se había comprometido. Directrices que tienen un documento previo, lo que se llama el documento avance, publicado desde el año 2024, que se comprometió en comisión parlamentaria, ante pregunta de este humilde diputado, a renovarlas a lo largo del año 2025 el consejero del ramo, el señor Borja Sánchez, y que están completamente paralizadas. Y ese canal era el que el propio gobierno regional, el propio gobierno socialista había dado a este tipo de superficies para hacerlas de una manera acorde a la normativa vigente que regula la implantación de los espacios comerciales. Como no se atrevieron o no quisieron, más bien no se atrevieron porque querer quieren, pues tuvieron que utilizar la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional. Una ley que tengo que decir que Jorge acaba de torcer para intentar generar un miedo a los asturianos de que cualquier tipo de superficie comercial o lúdica se puede instalar en cualquier sitio. No. Y además es una falacia que se vuelve en contra de la persona que la emite. En primer lugar, aunque exista dentro de los proyectos de interés estratégico el mandato para sortear ciertas limitaciones urbanísticas que principalmente vienen derivadas de la calificación del suelo, y eso sale en su artículo 7.4, lo que se hace es indicar a la autoridad competente, en este caso municipal, que cambie esos usos del suelo. ¿Vale? Que cambie esos usos del suelo con la exposición pública y con todos los trámites legales preceptivos en estos casos. Y además, es una ley autonómica, no se puede superponer sobre leyes estatales. Es decir, los espacios catalogados, como el Parque de Isabel la Católica, no pueden acoger ningún tipo de aberración urbanística. En primer lugar, porque yo creo que nadie los declararía proyectos de interés estratégico, pero en segundo lugar, aunque alguien los declarase, no podrían. Eso es mentira. En el Parque de Isabel la Católica no se puede instalar una discoteca por mucho que se declare proyecto de interés estratégico, porque contraviene la legislación. Y en segundo lugar, si Jorge cree eso como representante de Izquierda Unida, mi pregunta es, si vosotros votasteis a favor, ¿habéis votado a favor de una ley que consideráis que permite crear discotecas dentro del Parque de Isabel la Católica o en espacios protegidos? ¿Habéis ido a un pleno a votar eso? O sea, si vosotros estáis considerando que la ley Pierre puede hacer esas aberraciones urbanísticas o que a través de la ley Pierre, cosa que no es verdad, pero si vosotros lo creéis que se pueden hacer aberraciones urbanísticas tales como las que ha relatado gracias a la ley Pierre, ¿por qué la habéis votado a favor?
Eso es una pregunta bastante clara, porque tú estás defendiendo, tú estás atacando profundamente y además llevándolo a un punto en el cual ya no es un punto criticable de si una superficie es o no proyecto de interés estratégico. No. Acabas de decir que una ley que habéis apoyado permite aberraciones tales como implantar, creo que dijiste, Pachá, en el parque de Isabel la Católica. Bueno, yo creo que, en primer lugar, gracias a Dios, eso no es verdad, pero en segundo lugar, si lo creéis, de verdad, yo no sé por qué habéis votado a favor de esa ley. No confundamos, no intentemos meter miedo a la gente en espacios protegidos, en espacios que tienen especial protección, así como en el litoral, también está incluido en esta ley, excluida, además hay una ley de costas nacional, en espacios protegidos, los proyectos de interés estratégico no se pueden instalar si no cumplen la normativa nacional y si no cumplen los estándares requeridos. No intentemos confundir a la gente diciéndoles casos que no son verdad, simplemente por asustarles. Vale, voy a darle la primera intervención a Álvaro y luego el derecho de réplica a Jorge. Ha pedido también la palabra Covadonga después. Venga, yo creo que invadidos por el espíritu ese de Bad Bunny que vivimos en los últimos días, el ejemplo de Pachá no creo que haya sido el más certero. En cualquier caso. Y el lugar. Dicho, y el lugar ya es sobremanera, pero vamos, el ejemplo, eso, yo creo que Jorge, que normalmente estamos de acuerdo, o bueno, aunque no lo estemos, sí que coincido en cómo plantear las cosas. Yo creo que ese ejemplo estaba totalmente fuera, desde mi punto de vista, fuera de lugar. Estamos hablando aquí de varias cosas y yo creo que estamos dejando pasar de largo, no sé si interesadamente, la oportunidad que eso tiene para Asturias, ¿no? Oportunidad en materia de empleo. Creo que se pasó por alto esos 170 empleos que se compromete Cosco a crear en los 3 primeros años y los 260 que se compromete a crear después de esos 3 años. También esa inversión, creo recordar que eran 45 millones y creo, como digo, que es pues una oportunidad para la región que viene a reforzar, ¿no? o a sostener los buenos datos económicos que estamos viendo en los últimos años. De creación de empresas, por ejemplo, 1.500 nuevas empresas creadas durante 2025, muchas de ellas, por cierto, ligadas al comercio. También, y lo apuntaba ayer el presidente en la Junta, ese balance, ¿no? de empresas que vienen a Asturias frente a las que se marchan a otras comunidades, ¿no? 125 empresas eligieron Asturias para trasladar su domicilio social, ¿no? Por cierto, 79 de ellas de Madrid, frente a las que se fueron, ¿no? Entonces el balance al final eran 38 empresas que vinieron a Asturias en contraposición con las que se fueron, ¿no? Pero también podemos hablar de datos de empleo, ¿no? Como estamos en el nivel más bajo de paro de toda la serie histórica o de número de parados, o como los afiliados a la Seguridad Social es el mayor número desde 2008, ¿no? Entonces, yo creo que es, podemos intentar meter aquí al alcalde de Siero, al que, por cierto, el Partido Popular siempre le preguntaba los problemas que tenía Siero, porque parece ser que sus representantes allí no los conocían, ¿no? Y ahora pasó de ser alguien a quien preguntarle a alguien a quien insultarle directamente, como hizo Álvaro Queipo. Podemos mezclar aquí muchas cosas, pero al final de lo que estamos hablando es eso, de una empresa, una multinacional que confía en Asturias para arriesgar, digamos, su dinero, su financiación, para crear empresas y al final todo eso responde a una estrategia del Gobierno del Principado, que es también con esa ley de proyectos estratégicos, pero también, por ejemplo, con esa oficina económica ligada a Presidencia o esa oficina económica y comercial creada en Madrid para atraer inversión a Asturias y al final crear empleo de calidad y al fin y al cabo mantener la calidad de vida de los asturianos y las asturianas.
Jorge, con lo bien que estaría poner una discoteca en medio del Parque Isabel la Católica, Sí, hombre. ya veo que algunos de mis compañeros de tertulia no están dotados para la ironía, pero en todo caso, Casi ninguno, diría yo. en todo caso, evidentemente he puesto un ejemplo exagerado, pero que permite entender bien de qué estábamos hablando. Estamos hablando de que una empresa pretende instalarse en un sitio en donde la ley, la normativa urbanística no lo permite. De eso estamos hablando. ¿De acuerdo? Es decir, lo otro efectivamente es lo mismo desde el punto de vista de la utilización, de la implantación de una actividad en un lugar prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque la ley así lo establece. Bien, puede gustar más o puede gustar menos. Dura lex, sed lex, que decían los clásicos, ¿no? En todo caso, el problema no es la ley de proyectos estratégicos. O sea, la ley de proyectos estratégicos está pensada para lo que está pensada. No está pensada para instalar supermercados, hipermercados. Está pensada precisamente para instalar o impulsar proyectos que sean estratégicos para el desarrollo de Asturias. Y eso está definido en la ley. El artículo 4.1, lo decía antes Covadonga y Gonzalo. Por cierto, hay que cumplir 2 de esos requisitos que establece el artículo 4.1 para poder ser considerado estratégico. Y esa determinación fue como consecuencia de una enmienda que presentó Covadonga, creo recordar, que para ser más exigente, precisamente. Bien. Cierto. ¿Cuál es el problema? El problema es, oiga, no me utilice usted esta ley para hacer algo para lo que la ley no estaba pensada, en función de una serie de cuestiones que se han planteado aquí, que no tienen que ver con el desarrollo económico, con la generación de empleo, sino que tienen que ver con otras circunstancias, que todos sabemos. Por tanto, no es un problema de la ley, es un problema de la aplicación de la ley que, a mi juicio, es mi opinión, evidentemente, que a mi juicio no se corresponde ni con la letra ni con el espíritu. ¿Ven? Y creo que es una exigencia plantearlo como una perversión. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se hacen buenas leyes pero se aplican mal, la gente empieza a desconfiar. Y pasa lo que plantea Covadonga, decir, oiga, pero ¿cómo ustedes han aprobado esta ley si podía pasar esto? Hombre, porque la ley no estaba previsto para que pasara esto. La ley estaba previsto para otras cosas. Estaba prevista para algunas de los proyectos que sí son estratégicos que se planteaban al principio. Para eso sí estaba prevista la ley. No es un problema del texto de la ley, es un problema de cómo se utiliza, a mi juicio, torticeramente para hacer. Pero es que además se da una circunstancia. En este asunto hay una cierta unanimidad social, porque coinciden. Normalmente cuando hay un debate económico, suele haber siempre discrepancias entre la parte social, la parte sindical, los sindicatos y los empresarios, ¿no? Suele ser lo más habitual. Oiga, y hay que plantear equilibrios. Esos equilibrios se plantean en función de lo que cada uno pueda pensar. Oye, pero en este caso en concreto, tanto la FADE como los sindicatos han expresado su opinión. Y es una opinión contraria. No, la UGT no. UGT no, y ayer FADE sí que valoró positivamente esto, y sin embargo dijo que había que mantener también o preservar el pequeño comercio, por lo tanto creo que tal unanimidad no fue la posición que históricamente había mantenido la FADE. En todo caso trata de equilibrarla, da igual. En cualquier caso, lo que quiero decir es que en esta cuestión, yo creo que el problema fundamental es, hay que contentar según qué planteamientos que hacen según qué responsables políticos locales, que parece que lo que les importan son sus propios intereses particulares, que pueden ser legítimos, pero que les importa un comino, ¿cuál es el interés general? Que yo creo que ese es el problema que tenemos. Yo solo un apunte, y evidentemente tengo que salir en defensa de un alcalde que no mira por su interés particular, sino por el interés de sus vecinos y de sus vecinas, ¿no? Y al final los resultados electorales de Cepi en Siero están ahí. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo, lo de interés si vamos a valorar lo aceptable o no aceptable de una posición política en función de sus resultados electorales. Yo estoy diciendo que es posibilismo puro. Tú dijiste el interés particular de un alcalde, el interés, y Cepi no mira por su interés particular.
y a la vista de los resultados de su municipio está. ¿Sabes? Es el Bueno, cuarto por municipio de encima del Asturias, interés tiene mayoría de- absoluta, por por lo tanto, sí, oye, por lo menos algo por está encima del interés todos conocemos a del- Cepín no estoy Asturias y planteando, sobre todo no estoy sus planteando que vecinos. su interés fuera personal. No, pues Sí, es lo estoy que dices, no, entonces. lo que es decir es un interés, digamos, estrictamente reducido al ámbito local, a cómo él ve el interés de su localidad, cómo lo ve él, frente a lo que es el interés general del conjunto de la comunidad autónoma, que yo creo que es lo que hay que preservar. Covadonga y luego Gonzalo. Bueno, yo Ha en pedido primer también la lugar palabra romper una lanza en Luis favor Andrés. de la ironía, vamos, qué duda cabe, que a lo mejor no se entiende en esta mesa, pero yo estoy segura de que la gente que nos escucha sí la entiende. Entonces, ese ejemplo, que es una caricatura, la discoteca Pachá en el Parque de Isabel la Católica, Bueno, no, pero es exactamente lo mismo que intentar implantar Costco en donde está contraviniendo, como dije al principio, el plan de Boves, el plan de Siero y las directrices de comercio. Es igual, es una caricatura y de verdad que yo creo que la gente que es muy lista y que escucha estos programas lo entiende perfectamente. Y hablando de las directrices de comercio, esto me lleva a que a nosotros nos gusta poner los pies en la realidad y efectivamente, bueno, pues las directrices de comercio están en la situación en la que están y de hecho, bueno, el otro día creo recordar que fue en la Comisión de Hacienda David el que preguntó, fuiste tú, ¿no? El que preguntó fue Manu en ordenación. Manu en ordenación, efectivamente, y es un poco pues tirarse la pelota, no, esto ya no depende de mí, depende de no sé qué otra consejería, en fin, vamos a ver si se ponen de una vez de acuerdo, estoy de acuerdo. y la sacan adelante. Dejarme hablar, por favor, porque yo asistí aquí Venga, sí. eso, entonces... las directrices están como están y lo que hay ahora es un gran hipermercado, una multinacional estadounidense intentando implantarse en Siero y utilizando el paraguas de una ley, la ley de proyectos estratégicos, que está mal hecha, porque si no estuviera mal hecha no tendría el agujero, no abriría la puerta a este tipo de cuestiones. Y quiero decir dos cosas muy concretas, porque además decía el portavoz del PSOE, estamos hablando de inversión y estamos hablando de empleo. De inversión, la filial española de Costco lleva 10 años con pérdidas significativas. 10 años. Según los datos que yo tengo aquí, de hecho, cerró 2024 con 152 millones de pérdidas. Luego, el apoyo financiero prolongado a Costco aquí, ya veremos porque depende de la matriz estadounidense y ya veremos si es a largo plazo o si no lo es. Luego, primer criterio, en duda. Segundo, creación de empleo. De todos esos empleos que prometieron, 170 iniciales, 260 a partir del tercer año, solo el 47%, es decir, menos de la mitad, serán indefinidos y a jornada completa. A mí que me explique alguien cómo cumple esto el criterio de creación de empleo. 80 al inicio de la actividad, 122 a partir de los 3 años, luego muy lejos de los 100 y 200 que exige la ley. Y no me puedo callar antes de decir que, por cierto, en toda España esta empresa tiene aproximadamente el 53% de los empleos a tiempo parcial y en cuanto al empleo femenino, porque ya que soy la única mujer de la mesa lo voy a decir, en cuanto al empleo femenino, el 90,6% de las mujeres contratadas, el 90,6% están en las dos últimas categorías laborales y con los empleos más bajos. Luego aquello del género se lo saltan también a la torera. Ni empleo, ni inversión, ni ninguno de los requisitos del artículo 4, que como ya se comentó aquí, se mejoró porque nosotros metimos una enmienda para que por lo menos hubiera que cumplir 2 requisitos en lugar de 1 como se pedía inicialmente. Ni nada de nada. A mí que me explique alguien de todos aquellos que están tan de acuerdo con la llegada de Costco amparándose en la ley Pierre, qué de bueno tiene la ley Pierre y que cumple Costco de todo esto. Insisto, porque ya se dijo varias veces, y además te lo digo a ti, Jorge, porque lo dijiste en 2 ocasiones, el problema no es la ley, hombre. Si la ley estuviera suficientemente bien hecha, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación, porque bajo ningún concepto se podría plantear Costco como un proyecto de interés estratégico, porque no lo es así de sencillo. Gonzalo. Bueno, hombre, yo sí, por supuesto que entendí a Jorge, pero le corrijo, no utilizaste la ironía, utilizaste la hipérbole. Yo incluso fui un poco más allá en el concepto de ocio, por eso te entendí perfectamente. Pero bueno, vamos a ver, aquí vamos a hablar un poquito de economía y de impuestos y luego volvemos a la política, que yo creo que es el problema principal de toda esta historia. A ver, desde Vox, aparte de pasárnoslo estupendamente viendo cómo esta coalición de gobierno se despedaza unos entre otros, un día sí y otro también, echándose los trastos a la cabeza unos a otros, pues siempre hemos sido partidarios... Hablando de hipérboles. Claro. Bueno, oye, empezaste tú, no me voy a quedar atrás. Estamos por la libertad de empresa.
eso está muy claro. Una libertad de empresa que no puede ser una jungla. Siempre consideramos que el papel del Estado no tiene que ser el del empresario, pero sí el del árbitro de la competencia. O sea, yo siempre he dicho, les decía antes a mis antiguos alumnos, que yo quería una CNMV con pistola, quería una inspección de Hacienda con pistola, quería una intervención general del Estado con pistola. Ahora, lo que no quiero es que el Estado intervenga en la economía, que sea un árbitro. Espero que sea una hipérbole también, ¿eh? Hombre, claro, ya, pero esto es como el fútbol, si el árbitro deja dar patadas, pues damos patadas todos, hasta que nos saquen la tarjeta amarilla. En fin, en definitiva, ¿qué ocurre? ¿Llegadas de multinacionales? Sí, pero ¿cómo? O sea, todo lo que sea inversión y creación de empleo, a priori, ¿a qué alcalde, a qué comunidad, a qué ciudad no le gusta? Eso siempre va a suponer una llegada de personas, de inversión, de empleo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que sí que es cierto, y esas son las alarmas, puede suponer un menoscabo de la competencia legítima entre partes, sobre todo con los pequeños comercios, que ese es el problema de fondo aquí. Pero claro, tú no puedes obligar a una multinacional a no venir a una comunidad autónoma, a un municipio, porque destroce al pequeño comercio. Entonces eso no es libertad de empresa, es intervencionismo. Lo que tienes que luchar es porque haya igualdad de condiciones. Nunca un pequeño comerciante va a tener el músculo financiero que tiene una multinacional, como dice Covadonga, que tiene otras virtudes. Nunca un pequeño autónomo va a tener las herramientas fiscales que permite la ley de sociedades, arrastre y compensación de pérdidas, deducciones infinitas, tipos más bajos, etcétera, que tiene un autónomo. Nunca va a tener la carga fiscal. Un autónomo puede soportar hasta un 45% solo de impuestos en el IRPF. Una sociedad jamás. La tributación efectiva de las sociedades en España no alcanza ni el 20%, eso lo sabe cualquier novato de economía. Entonces el problema está ahí, en que el Estado tiene que estar para salvaguardar la competencia en igualdad de condiciones. O sea, ya financieramente es imposible, pero al menos salvaguardemos a un poco a estos señores. Con directrices sectoriales, hombre, si estuvieran bien hechas, pero es que están sin actualizar desde las chimbambas y ni siquiera, en mi opinión, son correctas, no solucionan el problema. Es una vez más una sobreregularización, que lo único que crea es burocracia y proyectos parados. Pero es otra historia en la que confluye lo mismo, una pelea política, de sácalo tú, sácalo yo, bueno, la gobernanza, que lo que sirve es para eludir la responsabilidad entre unos y otros. Y luego el tema político, pues insisto, esto es una pelea de gallos. Esto es una pelea de gallos dentro de la propia FSA, dentro del propio gobierno, y dar un apunte más, porque igual me quedo sin tiempo, esto sí que quiero decirlo, que nos oigan. Insisto, la legislación tiene un responsable, que es el que aprueba las leyes. La idea no estaba mal. Nosotros votamos, sin que sirva de preferente, lo mismo que la señora que tengo al lado. Votamos abstención. ¿Por qué? Es una coincidencia, sin más. Es una coincidencia. Cosas que pasan en la vida. Cosas que pasan en la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, en todas las comunidades autónomas las había, se copió bastante articulado de otras comunidades autónomas, pero esta es una pelea entre la iniciativa empresarial y el derecho urbanístico, que no se le olvide a nadie. Y es más, la propia ley, al hilo de lo que decía Jorge, otorga la declaración de utilidad pública y la vía rápida para la expropiación del suelo. O sea, aquí la ley es deficiente, muy indeterminada por muchas enmiendas. Y entonces, claro, el poder decisorio, la interpretación última la tienen los jueces, pero el que resuelve a favor o no es el Consejo de Gobierno. O sea, insisto, el Consejo de Gobierno le ha dado la luz verde a este proyecto que hace un poco más de un mes no le daba luz verde. ¿Por qué? Pues porque un señor de su mismo color político ha pegado un puñetazo en la mesa, así de sencillo. Vamos, Andrés. Sí, bueno, cuando se tramitaba la ley sí que se comentó mucho y yo recuerdo que además también era una cuestión que yo comenté, el tema de los conceptos jurídicos indeterminados que recogen los criterios cualitativos. Son cualidades que al final son imponderables. El empleo lo puedes ponderar, lo puedes numerar y puedes exigirlo. La cantidad de inversión la puedes ponderar, la puedes numerar y la puedes exigir. Pero un criterio cualitativo al final entra en dos cuestiones. La primera, la capacidad de explicarlo por parte del proponente, del empresario, y en segundo lugar, la capacidad de aprobarlo o no por parte del Consejo de Gobierno. Y esos criterios cualitativos estaban ahí, pero es que son conceptos jurídicos indeterminados. O sea, no es algo, es algo que entra pues en el órgano aprobador, que en este caso es el Consejo de Gobierno, tiene que decidir si esas cualidades están explicadas o no, y ha decidido que sí. Decía Jorge que el problema no es la ley. Bueno, no, lo que estáis diciendo es que el problema es la ley. Lo que estáis diciendo es que el problema es la ley, que la ley permite, lo que estáis sometiendo y lo que vais a someter a los tribunales es
La ley permite, esta ley que nosotros hemos aprobado, permite hacer esto a un gobernante. Y yo ya lo dije, además me acuerdo un momento en una conversación con otra persona de otra formación política que le pregunté, muy bien, estos criterios cualitativos están muy bien, pero ¿vosotros habéis pensado que en 2027, si gobierna el Partido Popular, la consideración de los criterios cualitativos va a ser diferente? Claro, el problema es que se hizo una ley pensando en que dentro de la cabeza de los gobernantes, en todo momento, incluso del propio Partido Socialista, los criterios cualitativos iban a estar dentro de unos cánones no definidos por los cuales se iba a ser todo perfecto, toda aprobación de proyecto estratégico iba a ser perfecto, ¿no? O sea, es decir, lo que se puede cuantificar es la cantidad de empleo, la cantidad de inversión, se puede entrar en ese debate, pero los criterios cualitativos es el órgano que decide, que es el Consejo de Gobierno, si es proyecto de interés estratégico o no. Y eso es la ley. Y yo puedo entender que Tomé, que Centeno, que se abstuvieron, que expresaron dudas, puedan decir, bueno, pues oiga, esto puede que es que no estaba muy bien explicado o es que estoy en contra, pero es que Izquierda Unida, que ha aprobado esta ley, yo no entiendo muy bien la enmienda que pretende hacer porque es la propia ley quien habilita al Consejo de Gobierno a aprobar Cosco. Y en segundo lugar, me parece muy interesante, más que el debate legal, el debate del consumo, de la libertad del consumidor para poder elegir dónde consumir. Y en segundo lugar, el pequeño comercio se va a ver beneficiado a través del impuesto de las grandes superficies que revierte directamente sobre las políticas de comercio y de pequeño comercio, se va a ver beneficiado porque van a aumentar, porque Costco va a tributar como tributan todas las grandes superficies comerciales en esta región, con un impuesto a las grandes superficies comerciales. Sin embargo, quien no tributa es la gran superficie comercial que hay en Unquera, esa no tributa. El consumidor va a Unquera, el consumidor de Llanes, de Ribadedeva, puede ir a Unquera a comprar en una gran superficie comercial y, sin embargo, esa gran superficie comercial no paga en Asturias ese impuesto de grandes superficies comerciales y, por tanto, lo que tributa esa gran superficie que está en Unquera y que no puede estar en Asturias por causa de que las directrices de comercio no se lo dejan, esa gran superficie no contribuye a las políticas para el pequeño comercio al no pagar en Asturias ese impuesto. Por tanto, no intentemos engañar. Son modelos de comercio diametralmente opuestos que el consumidor elige y el consumidor en muchos casos y la inmensa mayoría de consumidores prefieren utilizar el pequeño comercio, el comercio de proximidad. El comercio de proximidad está apoyado por los ayuntamientos, Gijón tiene bonos de comercio, está apoyado por las autonomías, incluido también el Principado de Asturias. Podemos tener debates sobre si más o si menos, pero todas las autonomías apoyan el pequeño comercio. Es decir, hay muchísimo apoyo al pequeño comercio. El pequeño comercio donde no está apoyado es en la fiscalidad. Y ahí sí que está en una desventaja competitiva absoluta. Cuando el tendero tiene que ser, o la tendera tiene que ser un autónomo y sufrir las penurias del autónomo y en la gran superficie comercial pueda acogerse a la ley de sociedades de capital y pueda acogerse una tributación diferenciada y pueda acogerse y el impuesto sobre su actividad es mucho menor que el impuesto sobre la renta que tiene que pagar el autónomo. Ahí es donde tiene una diferencia grande el comerciante pequeño de las grandes superficies. Venga, Jorge, y luego Álvaro, sí. Andrés, ¿cómo me gusta que reivindiques un impuesto, el impuesto a grandes superficies comerciales, que ha sido puesto en marcha por la izquierda en esta comunidad autónoma y, por cierto, contra el que vosotros votasteis muchas veces. Pero me parece bien, arrepentidos os quiere Dios. Yo creo que está bien que empecéis ya a plantear que la fiscalidad no es un problema cuando se gestiona correctamente y que puede ser un mecanismo de equilibrio. Es decir, por cierto, efecto, Jorge, a la recaudación. Pues entonces, sí, lo que pasa es que quizás efectivamente haya que revisar ese impuesto porque es insuficiente en cuanto a su capacidad recaudatoria. Pero bueno, más allá de eso. Ahí estoy de acuerdo contigo, Jorge. Pero más allá de eso, quizá no comparto ese planteamiento tan marcadamente patriótico, ¿no? Es decir, lo que está, digamos, en Unquera ya no sirve porque ya no es Asturias. Bueno, eso yo no he dicho eso, ¿eh? Sí, lo que has no, dicho. Yo no he dicho eso. Digo que lo que está en Unquera no paga impuestos Asturias. aquí. Mira, la mayor parte de los impuestos, afortunadamente, la mayor parte de los impuestos es una actividad económica como
como una gran superficie comercial, son impuestos estatales, ¿no? El IVA que recibe Asturias es del lugar de donde se devenga. El IVA que se paga en Unquera no lo recibimos vía presupuestos del Estado en Asturias, ese 50%. Bueno. Te lo pongo por tal, ¿eh? El IVA se cobra de donde se devenga. De todas ¿Es maneras, insisto, no se trata de determinar si Cosco sí o Cosco no. Ese no es el debate. No es el debate. Oiga, el debate es, ¿puede un proyecto empresarial legítimo, luego podemos discutir sobre los efectos que puede causar en el pequeño y mediano comercio, pero un proyecto empresarial legítimo, que puede ser norteamericano o chino, me da igual, puede exigir implantarse en un espacio en el que está previsto para el desarrollo de actividad industrial, como es el polígono de Boves? Puede, teniendo en cuenta qué es lo que dice la normativa urbanística, no la normativa urbanística solo del Principado de Asturias, sino la del propio Ayuntamiento de Siero. ¿Por qué? ¿No hay otros espacios en Asturias donde legalmente podría instalarse? Bien, ese es el debate. Oiga, pero ¿por qué tenemos que modificar la normativa ad hoc? Es decir, ad hominem, por decirlo de alguna forma, para un caso en concreto. Hombre, normalmente uno legisla para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de los proyectos, no para uno en concreto. Eso es lo que pervierte este debate. Yo creo que ese es el error de la ley, Jorge, si me permites. Venga, Álvaro, que es con mucha diferencia el que menos ha intervenido. Sí, y sin decir ni mu, a ver, yo lo que veo o lo que creo es que el problema, por lo que decía Jorge ahora, es que se instale en Siero, parece, porque si se pudiera instalar en Siero en cualquier es que caso. el plan, las normas de Siero... Se dan 10 minutos y no hablé ni dos. Venga, Álvaro, sí. La ley de proyectos estratégicos, lo que dice textualmente de la ley es que tendrá la consideración de proyecto de interés estratégico aquel que contribuya a la dinamización económica y social o consolidación de una actividad empresarial generando riqueza y empleo de calidad. Habláis de los criterios cualitativos, que cómo son, pero los cuantitativos tampoco vale. Oye, los cuantitativos dicen 30 millones de euros de inversión, Cosco 45. Hablan de 100 empleos. Cosco dice 170. Eso no nos vale tampoco. Álvaro, te acabo de decir por qué no. Espera. En cualquier caso. Luego intervienes tú. Estoy de acuerdo con lo que apuntaba Andrés, también vaya casualidad. Yo creo que coincidimos alguna vez y nunca estuvimos de acuerdo, esta vez sí, respecto al pequeño comercio. Este debate ya se tuvo con Amazon y es un debate superado. Hace 3 años estábamos en el mismo punto de debate, exactamente en el mismo. Se crearon unos discursos catastrofistas sobre que venía a destruir el pequeño comercio. Y oye, los consumidores somos lo suficientemente inteligentes y responsables para saber que el comercio de barrio es el que nos conoce, el que nos da proximidad, el que nos da atención y el que también crea una cohesión social con los vecinos, ¿no? Seguramente todos aquí tenéis vuestra tiendina de barrio de referencia. Yo la tengo. No la cambio ni por Cosco ni por 20.000 Coscos, ¿vale? Y lo que apuntaba también Andrés, es verdad que hay que actualizar esas directrices de comercio. También yo creo que interesadamente aquí se dijo que no se sabe de qué consejería depende. Sí, en una comisión, yo no soy diputado, pero sigo las comisiones. En una comisión, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, dijo que dependía de él, evidentemente, que lo tenían, había un encargo, no sé si a Traxa o Traxatec, y que la estaban actualizando. Por lo tanto, las directrices de comercio se están actualizando. Oye, no vengáis aquí, vosotros sois conocedores de lo que pasa en la Junta General, no vengáis aquí a crear una sensación de que el gobierno no sabe dónde están las cosas. Sí, el gobierno sabe dónde están las cosas. Y también tiene narices que desde Vox y desde el PP habláis de descoordinación en el gobierno, de despellejarse, cuando tenéis media España en elecciones por puro interés electoral y porque no sabéis poneros de acuerdo. Gonzalo. Bueno, nosotros no hemos convocado elecciones, ¿eh? Eso. A ver, hay una idea que yo creo que se sobrevuela y nadie la coge por el aire, creo que la voy a coger yo. ¿Por qué estratégicos?
Es decir, en el fondo la ley, aparte de la idea principal, que es la pelea entre la iniciativa empresarial y la ordenación del territorio, eso a mí no me cabe ninguna duda, ¿por qué es solo para estos? Es decir, lo que propone la ley es una agilización de trámites y plazos más reducidos. 3 meses, ni siquiera fueron valientes como otras comunidades autónomas a hacerlo más pequeño. ¿Y por qué no para todo el mundo? O sea, ¿se les ha olvidado la lucha contra la burocracia, contra la excesiva regularización? Dice, pero ¿por qué solo para Cosco, para Salave, para baterías, 3 meses? ¿Por qué si 3 amigos con una iniciativa empresarial no se les dan todas las licencias y se les pone a trabajar en 3 meses? O sea, luego decimos que las leyes no son subjetivas, están dirigidas para determinadas actividades. Y un último apunte, si una entidad empresarial tiene empleo de poca calidad es porque la legislación laboral se lo permite. O sea, no inventamos nosotros el fijo discontinuo y todas estas milongas, ¿eh? Covadonga. Sí, 2 cosas, 2 debates en los que no voy a entrar. Uno, la pelea entre el alcalde de un concejo en concreto y el Consejo de Gobierno. Entiendo que el alcalde lo que quiere es lo mejor para su concejo. Lo quiero entender, espero que no haya ningún otro tipo de interés. Y el Consejo de Gobierno está ahí para hacer cumplir los reglamentos, las leyes, etcétera, etcétera. Otro debate en el que no voy a entrar, la libertad de consumo. Vamos a ver, Andrés, libertad de consumo existe evidentemente y cada uno va a consumir y a comprar donde le da la gana. Estamos hablando de otra cosa. O sea, que eso es un debate en este momento que no creo que no cabe, que no toca en la mesa de hoy, bueno, teniendo en cuenta que por supuesto cabe todo, faltaría más. En lo que sí voy a entrar, insisto, en las enormes deficiencias que tiene esta ley, que nosotras no apoyamos, que permite que hoy tengamos esta conversación. Cosco no cumple ninguno de los criterios ni cuantitativos ni cualitativos. Álvaro, hablas del empleo. Yo creo que fui clarísima. Más de la mitad de los empleos a media jornada. ¿Pero qué empleo de calidad es ese? ¿Qué criterio cuantitativo con respecto al empleo está cumpliendo la oferta de Cosco? Ninguno. La inversión es verdad que, bueno, es más una opinión basada en lo que conozco sobre la situación de la filial española de Cosco, que no tiene por qué, pues a lo mejor es verdad, invierten esos 40 millones, pero no cumplen con el empleo, no cumplen. Entonces, bueno, tampoco vamos a contarle a la gente cosas que no son. Y nunca se hace la cuenta, por cierto, del impacto que tiene en los empleos en el pequeño comercio, que está muy protegido, Andrés, hasta que hablas de impuestos, que entonces esto es un infierno, como todos sabemos. Venga, rápido, Andrés, y para que pueda rematar el que menos ha intervenido, que ha sido Álvaro. Venga. Pues muy rápidamente y guiándome por el reloj que tenemos aquí. Sí, uno, es un debate de consumo en tanto en cuanto estas superficies comerciales no pueden, por la normativa de directrices sectoriales, instalarse porque no se quiere por parte de ciertos poderes gubernamentales. El pequeño comercio está apoyado por las instituciones públicas, por todos los niveles de gobierno, en todos los lugares. Y el pequeño comercio se beneficia de muchas cuestiones, salvo de una, que es la fiscalidad. Con la fiscalidad está en una desventaja competitiva absoluta con estas plataformas, con estas grandes plataformas, porque no es lo mismo ser autónomo que estar acogido a la ley de sociedades de capital, porque no es lo mismo ser autónomo que ser la filial de una multinacional. Por tanto, desnivel en el pequeño comercio frente a las grandes superficies, sí, especialmente en fiscalidad. Y en segundo lugar, el apoyo al pequeño comercio es total, pero hay que dejar al consumidor elegir las plataformas donde quiere comprar. Álvaro. Bueno, yo, para concluir, yo creo que es interesante lo que está ocurriendo en Asturias. Y lo que está ocurriendo es que las empresas están mirando a Asturias, están dedicando su inversión, su dinero a Asturias. Cosco es un ejemplo de ellas, pero no hablamos de Sunway, por ejemplo, que es otra empresa que metió su proyecto para que sea declarado también proyecto de interés estratégico y que plantea 2.600 empleos en Gijón, ¿no? Cuando cree lleve a cabo ese proyecto, ¿no? Esa combinación entre grandes inversiones de multinacionales en Asturias con la defensa que desde el gobierno se hace del pequeño comercio, y hablaba Andrés de esos bonos de comercio que se llevan a nivel local, pero también a nivel autonómico para estimular la demanda, ¿no? Por cada euro de dinero público invertido, los pequeños negocios recibieron 3. Esa combinación es la que está haciendo que Asturias tenga tan buenos datos en empleo y en empresas. Álvaro Valle, Andrés Ruiz, Gonzalo Centeno, Jorge Pardo, Covadonga Tomé, gracias a los 5. Gracias. Y nos volveremos a ver muy pronto. Continuamos en Asturias al Día con más temas.
FETEN, la Feria Internacional de las Artes Escénicas para niños, niñas y familias, comienza este fin de semana. Comienza el sábado, de sábado a sábado. Sisión se convierte en el epicentro europeo de estas artes. Una feria que llega ya, FETEN, a su edición número 35. Idoia Ruiz de Lara, directora artística de FETEN. Buenos días. Buenos días, Nací. Verónica Rodríguez, jefa del Departamento de Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura de Sisión. Buenos días. Hola, buenos días. Hace unos cuantos días estabais con nosotros, pero en este caso en los informativos, el programa que va exactamente antes en RPA, para hablar de las novedades. Ahora ya no hay manera de dar marcha atrás, ya lo tenemos prácticamente todo cerrado, todo. ¿O no, Verónica? ¿O no? Comentábamos antes de empezar, ¿verdad? Que todo cerrado, no, siempre surgen cosas en un evento, un macroevento como este, de estas características tan largo, con tanta cantidad de flecos y de actividad, pues siempre hay cosas. Nunca se cierra todo. Es como en plan, lo que se ve por una parte y lo que está pasándonos a nosotras y todo el equipo. Por detrás. Que nos pasa hasta el último día. Porque con más de 200 pases, con 82 compañías de prácticamente toda España, con 8 países, Palestina, Armenia, Francia, República Checa, Portugal, entre otras. Claro, siempre hay cosines que hay que amarrar a la última hora. Sí. Sí, la verdad es que, por ejemplo, pues que una compañía de repente a última hora pues te solicita algo que no esperabas, ¿no? O un espacio que pues ha pasado algo con las gradas, que ha pasado que tienes que ver cómo cumplir el aforo. O sea, son cositas que no se saben, pero que pasan muchas y bueno, a lo mejor también nos da la adrenalina. Yo creo que podríamos escribir un libro de anecdotario, con toda la cantidad de cosas y las cosas más extrañas que pueden pedir o solicitar. Mismamente el otro día llegaba una petición de una compañía que necesitan unos contrapesos porque van a poner una carpa en Begoña y tenemos contrapesos, pero no eran suficientes. Entonces, que traían unos sacos de arena que si podían coger arena en la playa. Claro. Bueno, no, habrá que conseguirlo de otro lado, claro. Pero son gestiones y miles de gestiones que te llegan así de repente porque es lo que tienen las artes escénicas, que son en vivo. Y al ser en vivo, cada una de ellas, cada vez que se hace es diferente, dónde se hace, cómo se hace. Entonces, aunque ya tengan planificado que necesitan no sé qué, si resulta que están en otro sitio, pues igual necesitan otra cosa. Vamos a hablar precisamente de los espacios, porque es importantísimo. Son 24 espacios los que tenéis. Teatro Jovellanos, Centro de Cultura Antiguo Instituto, Escuela de Comercio, Colegiata de San Juan Bautista, Laboral, bueno, no los voy a decir todos, porque después hay espacios al aire libre también, que eso es lo complicadísimo. Pues eso, Jardines de Náutico, Paseo de Begoña, Plaza del Instituto, Calle Corrida, El Solarón, bueno, muchos más, no son 24. Claro, esa producción de tantísima gente, en tantísimos lugares, para vosotras tiene que ser un lío terrible. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué equipo tenéis detrás? ¿Cómo os organizáis? Claro, aquí es, y me gusta mucho, Nacio, que saques esto a colación porque en este término que hablas de los espacios, el equipo técnico, nuestro equipo técnico, que es una empresa no externa de la Fundación, es fundamental, maravilloso, con Rafa Mojas a la cabeza, que ha hecho posible todas estas ediciones de FETEN como se han dado, porque además coordinan todas las compañías a nivel técnico con los espacios, tanto interiores como exteriores, como dices, a veces con la climatología hasta el último momento preparados si se puede dar o no ese show. Y además hay que decir que todas las compañías luego dicen qué equipo técnico tan maravilloso. Pero bueno, no solo están ellos, también están las compañías de comunicación, fotografía, streaming para todas las actividades paralelas. O sea, realmente yo creo que sobre todo el equipo técnico lo que nos permite la calidad que tenemos, que es que conoce muy bien la feria, llevan muchos años haciendo la feria y gracias a ellos date cuenta que las funciones van encadenadas una detrás de otra. Cualquier retraso retrasa todo lo demás. Entonces es un puzzle muy complejo que se sostiene fundamentalmente gracias al equipo técnico, ¿no? Como dice Idoia, trabajamos con un montón de personas dentro de la propia Fundación de Cultura, no solo el Departamento de Innovación Cultural, sino otros departamentos. La parte de escolares nos la hace el Departamento de Educación, la comunicación la lleva la Oficina de Comunicación y bueno, luego lo que es externos, un montón de empresas y de colaboradores con los que bueno, pues tenemos que ultimar todos esos detalles. Por cierto, antes de que se me olvide,
Un abrazo a Pola, de la Fundación Municipal de Cultura de Comunicación, que han sido todo facilidades. No todo el mundo lo hace así. Grandes profesionales. Muchísimas gracias, porque aparte de que vosotras estéis siempre dispuestas a venir, que a mí se agradece, evidentemente. Sí. Bueno, después la gente que tenéis por detrás. Totalmente. Hay que agradecer también a los compañeros que hacen esa labor que no se ve, pero claro, que si no están, sí que se ve. Claro, totalmente. No se ve porque no se conoce, pero hay que ponerla en valor. Claro que sí. A ver, en cuanto a lo que es FETEN, 35 años, todo el mundo sabe lo que es FETEN, por lo menos en Asturias. El ámbito internacional ya es una referencia no solo europea, sino mundial, porque es si no, la feria más importante de las artes escénicas, que no solo del teatro. Eso es. Y para niños, niñas y familias. Pero no solo, para familias. Para familias. Matices importantes. Sí. Hablamos, por ejemplo, del contenido de artes escénicas en general. Por ejemplo, especifícalo tú. Y después hablamos de esa otra idea de que no es exclusivamente niños, niñas, sino más amplio, familias. En cuanto a contenido. Bueno, nada, son artes escénicas porque no solamente es teatro. Antes era feria de teatro y en un momento determinado se amplió su nombre y se puso artes escénicas. También en un momento determinado era europea y ahora ya es internacional, por lo que tú señalas, claro, porque ha ido evolucionando y creciendo la feria. Y en cuanto a artes escénicas es porque tenemos de todo. Tenemos todas las disciplinas, todos los lenguajes artísticos, todo lo que quieras, teatro, danza, títeres, teatro objeto, teatro documento, teatro de calle, música, o sea, de todo que tenga que ver con las artes escénicas. Entonces la programación es muy completa en ese sentido. Vale, eso en cuanto al contenido. En cuanto al público al que se dirige. Bueno, además, eso lo que comentas, ¿no, Naciu? Que las artes escénicas para familias o para niños y niñas es un valor muy grande que tienen, que no solo aportan, ¿no?, a los niños y niñas, sino que a todos y también a los adultos. Es muy gracioso porque muchas veces tenemos espectadores adultos que dicen, bueno, es que yo empecé a ir o cuando era pequeño y sigo, o con mis hijos, pero ahora yo también quiero ir. O sea, yo también disfruto. Entonces, esto es el mérito de las compañías que se dedican en este ámbito, ¿no? Porque hacen propuestas de gran calidad para todos. Hay diferentes capas. Entonces los niños pues se quedarán con unas cosas, los adultos con otros, pero hacen que la experiencia pueda ser, ¿no?, para una persona de cualquier edad. Y nosotros incidimos mucho por esto, porque no es un género menor el arte de escénicas para familias, ¿no? Sí. Incluso la calidad artística y de contenido, toda la profundidad de los temas que tratan, son muy valiosos y llegan a todos. Entonces, bueno, FETEN, como decías, ¿qué es FETEN? ¿No? Pues realmente también está el tema del vínculo con los profesionales, porque es una feria principalmente, ¿no? Y nosotros nos sentimos muy contentos de poder ofrecerles producciones para que ellos luego lleven a todos sus otros teatros, ¿no? Es como, luego van a estar estas producciones que ven en todos los teatros de España y en el nivel internacional. Claro. Es más, yo creo que no solo es que no tiene menos calidad las artes escénicas para las familias, sino que tienen más en un sentido, en el sentido de que el público es mucho más exigente y más sincero, porque un niño te va a decir, o sea, va a manifestar si le gusta o no. O sea, eso es así. Entonces, el público adulto, y físicamente, porque se levanta y se va. Y se va y empieza a hablar y se levanta y juega y interrumpe y entonces se desconecta. Cuando se conectan de verdad es ahí. Entonces ahí es una exigencia, yo creo, para los creadores tremenda, porque es el público más honesto que te vas a encontrar. Los adultos en un momento dado no nos gusta, aguantamos el tipo y esperamos a irnos al final y no volvemos, pero los niños no. Entonces yo creo que es muy exigente para ellos. Y luego has dicho una cosa con respecto a que todo el mundo sabe lo que es FETEN, y Doya lo comentaba, es una feria. No te creas tú que todo el mundo entiende lo que significa la feria. Ah, no. El concepto feria. El concepto feria en todo el mundo. Porque claro, no solo un festival, o sea, nosotros somos un festival para la ciudad, pero realmente como nació FETEN y como la proyección que tiene es gracias a su carácter de feria, que es esto que comentábamos, estamos recibiendo a 800 y pico personas de fuera de todo el territorio y internacionales a pasar aquí unos días para ver muchas propuestas en muy poco tiempo y poder luego seleccionarlas y llevárselas. O sea, realmente sí, tiene este carácter de mercado como todos los sectores, que es muy importante para la profesión y para el sector, y es lo bonito también nosotros poder ser una herramienta para estos creadores y también los gestores culturales de todos los diferentes espacios, porque no son teatros, pero también festivales, salas alternativas, poder ofrecerles esta plataforma también como encuentro entre ellos,
es verdad para los programadores, y a mí me pasa, tú no puedes desplazarte para ver un espectáculo, coger un billete, un viaje, aunque te paguen, estar 2 días para un espectáculo, porque realmente no nos es fácil. Pero si vas a unos días y puedes ver, intensos, claro, es que trabajo, hay personas junto, que se ven 8 y 10 es, espectáculos al día en FT. Al día, Claro. Al día. Claro, y precisamente yo creo que gracias a eso podemos tener lo que tenemos en la ciudad. Así. Si no fuéramos una feria, si no tuviéramos a los FT no profesionales, existiría. porque las compañías realmente les interesa venir precisamente porque muestran su trabajo a mucha gente. Entonces eso permite a la vez que la ciudad pueda disfrutar de esta cantidad de programación que de otra manera yo creo que sería imposible. De mucha calidad Además, dedicado sobre todo a los profesionales. Por primera vez, FETEN, una de las novedades, estrenáis esto del espacio pro de trabajo. Sí, bueno. Aquí estrenamos un nuevo espacio para los profesionales. Nosotros llevamos, pues prácticamente todas las ediciones de FETEN han tenido espacio pro, por lo que comentamos, porque es un punto de encuentro, claro, y diferentes ubicaciones para ellas, ¿no? Donde hacen todas las entidades importantes del sector, hacen sus presentaciones, sus encuentros, ¿no? Sus entrega de premios. Pero es que este año inauguramos un espacio físico nuevo dentro de toda esta parte. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque otras veces lo hemos podido a lo mejor tener, pero este año estamos haciéndolo en nuestra sede y de una manera muy bonita, ¿verdad? Claro, y porque les ofertamos un espacio no solo para las presentaciones que ya veníamos organizando, sino también para que de manera, cuando ellos necesiten tener una reunión, precisamente por esta parte de mercado que hablaba Idoia, de, bueno, pues yo quiero conectar con esta distribuidora o con esta compañía para ver cómo podemos llevar esto a mi ciudad, lo que sea, pues dotarles de un espacio que no se tengan que ver en una cafetería o en no sé dónde, sino que puedan tener un espacio de trabajo, ¿no? Pero bueno, que se vean donde quieran, obviamente, sí, pero les ofertamos porque, bueno, la verdad que también las reuniones con café también a veces, pero que tengan una... más institucional, vamos a decirlo de esa manera. Un espacio de trabajo. Vale, el aspecto social, que nunca abandonáis, eso lo tenéis ya desde hace muchísimos años. Colaboraciones, por ejemplo, con el Hospital de Cabueñes. Sí. Explícame un poco cómo funciona eso, Verónica, Idoia, cualquiera de las dos. Bueno, sí. Lo retomamos ahora, lo retomamos el año pasado después de todo lo de pandemia. Ya es una colaboración que, como dices, venía de antes de pandemia, pero claro, obviamente las circunstancias, y entonces muy contentos del año pasado poder retomarlo, ¿no? Al final, de alguna manera, en este caso con el hospital, es una oportunidad para los niños que están allí, pero también para las familias y para el servicio sanitario, que también, oye, pues lo que dices tú, pues que dentro del hospital de repente ocurra algo, ¿no? Que de las artes escénicas que tienen esa potencia, esa magia de transformarnos, y en este caso este año pues va también Chema Muñoz, que es un mago clown, que esperemos que guste mucho. Va a gustar. Y bueno, hay otras cosas. Venga, pues sigue. Sí, dentro de lo que es el ámbito social de FETEN, que decías, bueno, a ver, por ejemplo, este año vamos a dedicar el encuentro internacional a la accesibilidad en las artes escénicas. Entonces yo creo que ahí va a tener un hilo conector con esta parte social. Vienen, bueno, de Francia, de Alemania, para hablar un poco. Además, recientemente se ha publicado un decreto que implica que todos los teatros y espacios culturales tienen que ser accesibles. Y bueno, pues vamos a debatir un poco de cómo se hace ese proceso, pero no solo en cuanto a accesibilidad de capacidades diversas, sino también hablamos de accesibilidad social. Hablamos de derecho a la cultura, y para eso, pues por ejemplo, vamos a tener la exposición de Palestina, de Voces de Gaza, de Voces de Gaza, cuenta Idoia. Sí. No, y que bueno, que es una de las ponentes, ¿no? de Jordania. Está ella organizando, intentando organizar su idea, un autobús que pueda ir por los campos, ¿no? con un títeres, en este caso es un titiritero que hace su espectáculo. Entonces esta instalación realmente lo que apoya es este proyecto, de alguna manera a través de los títeres que van a llegar de su mano, que están hechos con materiales reciclados, y vamos a poder escuchar los audios, ¿no? de los personajes de estos títeres. Pues es también una instalación que lo que pretende es apoyar este proyecto para que pueda tener también más financiación y que pueda ser más extenso, ¿no? Entonces el proyecto se llama Voces de Gaza. Voces de Gaza. Sí, de Madi Carrera y Coyut Theater. Luego también ahí tenemos una de las funciones de Yarleku, de la compañía navarra Yarleku, que
que un poco en la línea de lo que hablábamos del encuentro internacional, tiene una experiencia de teatro accesible muy bonita, ¿no? Ellos antes de la función hacen como una especie de tour en la que muestran para personas quizá con discapacidad vidente, pues puedan saber cómo es las texturas del vestuario, la escenografía. Bueno, estos todos unos proyectos que se llevan trabajando desde plataformas muy interesantes que aportan estas cualidades a las artes escénicas, y en este caso pues Yarlecu, esta compañía navarra, con una adaptación de Momo tiene esta opción de que sea teatro accesible, ¿no? Hablando de acceder, entradas, porque hay muchos espectáculos que son al aire libre y en espacios abiertos en los que no hay que sacar entrada, pero hay otros que sí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay espacios como los centros municipales integrados que también tienen entrada libre hasta completar el aforo, y luego los espacios más pequeños de sala, como son la Colegiata, como es el Antiguo Instituto, el Colegio Jovellanos, bueno, todos estos de aforo pequeñito, las entradas se compran online. Se compran a través de la página web de Entradas Cultura y se venden el mismo día del espectáculo a partir de las 9 de la mañana. O sea, hay que estar a las 9 de la mañana ahí en el ordenador para sacar la entrada, sí, porque a las 9:05 se han acabado, ¿vale? Saquemos las que saquemos, vuelan. Entonces, cada día las vendemos así, bueno, precisamente para garantizar que todo el mundo puede acudir. Sabes que con los niños a veces surgen imprevistos y no queremos que con el poco aforo que hay en las salas se nos queden sin niños, ¿verdad? Y luego las del Teatro Jovellanos sí que ya llevan a la venta desde el día 2 de febrero, tanto inauguración y clausura, como las que tenemos de lunes a jueves por la tarde. ¿Cómo vais de aforos? Porque yo las veces que he ido estaba hasta arriba. ¿Seguís en esa tendencia? Sí, la verdad es que, bueno, las de Jovellanos yo creo que están todas, si no todas vendidas, y es muy bonito lo que dices tú de los aforos en el Jovellanos. De hecho, hay programadores, sobre todo internacionales, que nos han transmitido qué maravilla el público de Gijón, o sea, cómo se ve la entrega, cuántos niños juntos en un teatro y en las salas, ¿no? Cómo lo disfrutan, y ellos perciben que aquí hay ya un pozo, exacto, de todos estos años de cómo la gente va a FETEN y los niños cómo viven las artes escénicas. Entonces, bueno, este año también tenemos en la calle el Museo de la Ciudadela, que también ahí creemos que vamos a acoger a bastante gente. Y en las calles la verdad es que si el tiempo, ya sé que siempre lo decimos, pero bueno, yo digo, ahora Verónica, mira, veníamos y me decía, ¿has visto el tiempo? Y digo yo, mira, yo tengo una técnica, cada uno sigue la suya, yo no puedo mirarlo, porque entonces es verdad, y veníamos diciendo verdad, y digo, yo no lo miro. Yo tampoco lo he mirado, por eso le pregunté, digo, ¿lo has mirado? Digo, no, pues no nos atrevemos. Y digo, pero los vientos dicen que es ahora lo peor, ¿no? Digo, lo peor es los vientos, porque el viento, aunque no parezca, para las compañías de calle es tremendo. Claro. Hay muchas compañías de circo, con malabares, con cosas que, o escenografías, el viento es más delicado, peor incluso que la lluvia, porque bueno, la lluvia dices tú, bueno, podemos ahí tirar. Entonces, bueno... ¿Habéis probado a techar todo sesión? Es muy buena idea. Que bueno, salía mal. También las compañías de calle es una duda. Mira, en los emails que preparamos para las compañías, ya al principio le decimos, lo sentimos. Claro, piensa que tenemos una oferta de 20 compañías de calle o más. Y claro, todos los espacios de sala también están ocupados por las cosas de sala. Claro. Entonces, pero todas nos dicen, en caso de lluvia, no hay plan B. Porque no. Claro, tú vas a un festival... Nosotros mismos que organizamos otros festivales, pues es normal, dices tú, bueno, tener un emplazamiento alternativo. Pero claro, cuando tienes 20 funciones a la vez, no puedes tener. Entonces... Hablando de 20 funciones a la vez, lo último que os pregunto ya, para el espectador, para que nos orientemos, porque es muy difícil saber todo lo que hay, a qué hora, dónde, bueno, y tenerlo en la cabeza, imposible. ¿Cómo nos orientamos? ¿Qué herramientas ponéis para facilitar esto? Venga, Verónica. Bueno, tenemos un folleto exclusivo para público donde vienen las funciones a las que puede acceder el público, porque luego hay muchas funciones que son solo para escolares, para profesionales, entonces hay unas muy claritas. Entonces ahí se ve, las funciones para el público son por la tarde y empiezan a las 4:30 en la Colegiata, que normalmente el espacio de la Colegiata es para los más pequeños, 0 a 3, hasta 4. Entonces, eso es una orientación ya. Pedimos siempre, por favor, al público que intente respetar los
las edades que les indicamos, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es como a nadie se le ocurriría llevar a un niño al cine a ver una película de adultos. Claro. Entonces esto es lo mismo. Hay una orientación. Claro, las compañías trabajan muy claramente también para franjas. Decimos para todos, porque luego la familia disfruta, pero hay muchas. Hay franjas, los niños no se desconectan y no lo disfrutan. Entonces tenemos coloritos, un código de colores también. Y más o menos eso suele ser la colegiata para los más pequeños, y luego ya pues la sala que hay en el CAI, el salón de actos, más el colegio Jovellanos, pues ya, bueno, para partir de 4 a 6, bueno, y luego pues el Teatro Jovellanos ya para un poco más mayores, ¿no? 7, pueden ir todos, pero es verdad que siempre decimos que los grandes formatos para niños pequeñitos, pues si estás muy lejos del escenario, no siempre va a conectar con lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, es para todos los públicos el Teatro Jovellanos. Bueno, pues a partir de este sábado y durante una semana, Sisión se convierte en la capital internacional de no solo el teatro, las artes escénicas, y no solo para niños y niñas, sino para familias en general, con la edición número 35 de FETEN. Verónica Rodríguez, Idoia Ruiz de Lara, que llueva un poquitín. Un poquitín. Con eso ya nos conformamos, mientras no haya mucho airón. Tiene que llover un poquitín, pero un poquitín. Que salga todo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Nacio. Pues así, con FETEN llegamos a finalizamos la segunda parte de Asturias al Día, y dentro de un momentín, más. Llegamos a la tercera y última parte de Asturias al Día de esta jornada de jueves, hablándoles de Galván, la asociación solidaria que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil a través de múltiples programas que también vamos a conocer hoy. Pero sobre todo, hoy vamos a fijarnos en la 8ª marcha solidaria Corre con Galván, que se celebra este domingo. Lenar Koch, presidente de Galván, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis, tanto Lenar como Carmen Toribio, vicepresidenta. Buenos días, los dos, por estar físicamente hoy aquí, que nos hacemos cargo de que tenéis muchísimas otras responsabilidades, y más cuando se acerca tanto ya la fecha del domingo, que está puesta en el calendario, bueno, pues con una camiseta naranja fluorescente, como la que lleva hoy Lenar, de promoción de lo que es vuestra actividad. 8ª marcha solidaria, Corre con Galván, 22 de febrero. La idea es que se haga en todos los concellos asturianos. Eso es mucho decir, Lenar. Sí, pero es así, en los 78. Empezamos hace, 8 años ya con esta carrera, con muy pocos, pero ya llegamos a todos. Al principio pensábamos, algunos pequeños concejos hay tan poca gente que vale más que vayan todos a una que están alrededor. Pero la misma competencia entre ellos al final nos llevó a hacerlo en los 78. Claro, la cuestión es que organizativamente eso es un esfuerzo. No me quiero imaginar cómo tenéis que estar estos días en Galván. Bueno, Carmen. Son días de mucho estrés, ¿no? De apurar mucho y ultimar cosas para las carreras, para los 78 consejos. Tenemos la colaboración de una empresa, de Jimpei, que nos ayuda. Bueno, porque la carrera ha crecido en estos años y para hacerlo de bien y hacerlo con la finalidad que tenemos, que es aumentar las inscripciones año tras año, pues necesitamos de ayuda de esta empresa de Jimpei. Así que quiero hacer hincapié que son los 78 consejos a las 12 del día, y aquí en Gijón se adelanta 1 hora a las 11, a diferencia del resto. Sí, vale. Daos cuenta que antes lo hacíamos con los empleados. Sí. Pero claro, eso es un desgaste. Ellos tienen que ocuparse de las familias. Entonces decidimos en cierto momento, a pesar del riesgo del gasto inicial, hacerlo con una empresa. Pero vimos que con la empresa crecimos mucho. Al final no ha sido un gasto, ha sido todo lo contrario. Ganamos a partir de ahí mucho más en donaciones. Date cuenta que en los primeros años dábamos a lo mejor 12, luego 20 o luego 30.000 a la investigación. El año pasado dimos 200.000. Entonces todo eso son donaciones de la carrera, porque nuestro día a día es ocuparnos de las familias. Pero además hacemos extra solamente con esta carrera la investigación en cáncer infantil, que por otro lado se hace muy poco porque es una enfermedad rara. Claro, son 6 euros la inscripción, que incluye
esa camiseta tan chula que llevas, y también hay un dorsal cero, lo que nosotros se llama fila cero, para los que vayan o no vayan a la carrera, pero que quieran aportar por su cuenta. ¿Cómo funciona esto, Carmen? Pues en la página, en la web nuestra de las inscripciones, puedes elegir hacer el donativo, o sea, participar con la colaboración de los 6 euros y elegir no optar por la camiseta. Pues eso es un ingreso también para nosotros y, bueno, al final todo suma, ¿no? ¿A qué dedicáis el dinero recaudado? Porque decimos para investigación, pero ¿vais a proyectos concretos? ¿Cómo trabajáis en este sentido? Sí, bueno, a partir de ahora vamos a ver cuánto dinero llega, luego hacemos una convocatoria en junio para todos los investigadores de Asturias. El investigador principal tiene que ser asturiano. Entonces, como tenemos aquí unos científicos excelentes en el IOPA y en el FINBA-ISPA. Subo por la mañana a José Puente, en el informativo de aquí de RPA. Sí, entonces, claro, eso es una gran suerte, ¿no? Y entran proyectos muy potentes. El año pasado, es decir, con el dinero del año pasado, entonces hicimos la convocatoria en junio, hicimos la selección con el comité científico en septiembre y entregamos el premio simbólicamente el 21 de diciembre, que es el Día Nacional del Cáncer en Niño, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, se van a desarrollar 2 investigaciones. Una que va de un glioma, que es un cáncer de cerebro muy agresivo, que prácticamente no tiene ni cura, ni terapia, ni medicina. Entonces, la idea es encontrar, y no solamente para Asturias, para todo el mundo, una diana terapéutica, ¿no? Claro. Para que en el futuro haya algo de esperanza y que avancemos, porque date cuenta, si las cánceres más frecuentes son los hematológicos, estos ya los tenemos bastante controlados porque se hizo mucha investigación. Entonces, ahí tenemos una supervivencia del 90% ya. Pero los cánceres de cerebro, que son varios, prácticamente no tienen solución ahora. Entonces, si no investigamos, seguimos con esto y ya una cuarta parte de los muertos son de cáncer de cerebro. Claro, llama la atención que tenga que ser la sociedad civil, que tengáis que ser vosotros, que tenga que ser Galván, que tengan que ser las familias, que tengamos que ser todos al final los que nos preocupemos de esto y de que nuestros impuestos no vayan de forma directa ya a esto. No sé, es una reflexión que creo que puede ser interesante, Carmen. Sí. Interesante, sí, sería una llamada de atención, ¿no? al gobierno para la investigación, que se aporte, que la enfermedad siga hoy en día con la cantidad de casos que entran, considerándose una enfermedad minoritaria, ¿no? Pues es un poco de tirón de orejas. Sí, hay que investigar, hay que aportar, necesitamos ayuda del gobierno, de la sanidad y bueno, nosotros intentamos hacer visibles que esta situación existe y que tiene que ser conocida y que tiene que la gente sensibilizarse y humanizarse ante las situaciones, que no solamente es un diagnóstico, que la enfermedad cuando avanza tenemos luego nuestros grandes supervivientes, chicos que necesitan que tengan un seguimiento médico, psicológico, para ¿no? ayudarle con las secuelas que estos tratamientos dejan y evidentemente unos cuidados paliativos de calidad. Que no los tenemos. Sí, el problema principal es que España gasta poco en investigación, no solamente en el cáncer, y menos en el cáncer infantil, claro. Al final es una cuestión económica también. Uno puede entender que la industria farmacéutica investiga donde se puede ganar algo, ¿no? Entonces, las terapias son caras, ¿no? Entonces, por otro lado, si nosotros no lo apoyamos, no avanza el tema, ¿no? Entonces, en general, es gastar más para investigación. Claro. Habéis hablado de que la contratación de una empresa externa ha conllevado también un empujón a lo que estabais haciendo. ¿Qué vitalidad tiene actualmente Galván? Acabo de mirar en vuestra página web que
igual no está actualizada porque esto supongo que irá incrementándose paulatinamente. Contáis con 246 socios de número, madres, padres de niños afectados por la enfermedad, 223 socios colaboradores, familias, amigos, vecinos, simpatizantes, empresas que apoyan económicamente el trabajo. Esto ha ido creciendo poco a poco, Carmen. ¿Son números reales los que acabo de dar? O... Sí, son números reales, y de aquí también invito a la ciudadanía a ayudarnos con la haciéndose socios de Galván, ayudándonos, que tenemos muchos proyectos en marcha, tenemos muchos proyectos por terminar de realizar y bueno, pero sí, son cifras reales. Los padres y madres muy implicados en la asociación y son la ayuda que tenemos normalmente, la de estas aportaciones. Vale, aparte, parecen cifras muy bajas, ¿no? En realidad, claro, hay muchas más familias en Asturias con estas consecuencias, pero no todos están obligados a quedarse con Galván, ¿no? Una vez que has superado esto, para muchos es: vamos a cerrar esta época y no queremos hacer nada más con ello, y ojalá nos olvidamos de ello, ¿no? Y cada uno tiene el derecho. Y luego otro tema, pero importante, es que tenemos un modelo muy diferente a otras asociaciones. No ponemos un vendedor delante de Luca o hacemos un mailing masivo diciendo: mira los pobres niños calvos. Nosotros convencemos con nuestro trabajo, con nuestra carrera, ¿no? Y por eso tenemos pocos socios, pero al final tenemos bastantes donaciones, ¿no? Es verdad que estaríamos más estables con más socios, y en este sentido repito lo que dice Carmen: por favor, haceos socios, pero nunca vamos a ir por detrás de vosotros diciendo: oye, firma tú aquí, ¿no? Porque hay que darse cuenta que de un vendedor de este estilo, ¿no?, los primeros 3 socios pagan su sueldo. Nosotros no tenemos estos gastos. Somos 8 empleados, luego todos los voluntarios. Nosotros mismos somos voluntarios. En la carrera son 500 o más voluntarios que hacen posible esta carrera. Y todos aportan su grano de arena para que esto sea posible. Claro, por eso destacaba yo pues, esa labor logística, esa organización, esa capacidad de movilizar a tanta gente participante y tantos organizadores en 78 municipios, que algunos, como decía Lenar, son muy chiquitinos, apenas varias de centenares de personas que están empadronadas en ese lugar. Pero date cuenta que esto también lo hemos profesionalizado mucho. Por un lado tenemos una empresa que nos hace el reparto de las camisetas, que nos ayuda muchísimo, que es Cofas. Tenemos el agua gratis, agua de cuevas, que también nos lo llevan al sitio, por lo menos en parte. Tenemos luego con un banco para que recogen todas las latas y el dinero, ¿no? Porque claro, eso también es muy complicado luego, ¿no? Ir a cada consejo, recoger el dinero que se ha donado en el mismo día. Entonces, todo esto lo hemos profesionalizado y nos ayuda muchísimo. Y la transparencia, también, es importante. La transparencia de qué hacéis con el dinero, cuánto recaudáis en realidad, y que quede todo muy claro, porque esto después se puede llevar también a eso es lo más esencial. Graves. He dicho al principio que tenéis en Galván múltiples programas. Algo había lanzado también Carmen antes, lo de correr como cobardes está muy bien, pero hay muchas más cosas. Habladme de otras iniciativas que hacen que Galván siga trabajando por los niños y por las familias que tienen la desgracia de padecer un cáncer. A ver, ¿qué más tenemos? Cuando entran en Galván, lo primero que te recibe es la psicooncóloga. Entonces, bueno, pues el apoyo psicológico es fundamental, es lo primero. Tenemos también ayuda pedagoga para que los niños no dejen pues de continuar con sus estudios también en aulas hospitalarias en la 7ª B de Luca. A los padres se les ayuda con el tema de el trabajo social, ¿no? Para indicarnos, porque muchos de nosotros cuando entramos al hospital con un diagnóstico así, tenemos que dejar de trabajar. Entonces, bueno, pues guiamos, ayudamos. El equipo de personas que trabajan para Galván están, bueno, pues cualificados para cubrir todas esas necesidades en el momento cuando más se necesita, ¿no? En el momento que se necesita, que es el momento del diagnóstico. Luego tenemos pues varios frentes abiertos, ¿no, Lenar? Como los cuidados paliativos. Sí, en 2001 empezamos con familias y todas las familias hacían de todo y poco a poco sustituimos los familiares por profesionales. Entonces ahora tenemos técnicos muy buenos en lo que hacen, ¿no? En psicología, educación, trabajo social, pero también ocio, tiempo libre, porque date cuenta que en el fondo con
con un cáncer infantil pierdes tu niñez, tu fase infantil, ¿no? Y nosotros también queremos devolver algo de esto, ¿no? Entonces hacemos surf, visitas a museos, al acuario aquí al lado, ¿no? Muchas cosas para que los niños tengan algo de esto. Arte terapia, musicoterapia, muchísimas cosas durante el año que además se complementan otra vez por la sociedad civil, porque hay muchos clubes deportivos, asociaciones que hacen cosas para nosotros. Entonces, incluso gente que dice, no me regalas nada en mi boda, ¿no? Sino dona al Galván, ¿no? Entonces, en todos estos actos estamos de alguna manera, hablamos de lo que estamos haciendo y tenemos esta interacción con la gente, con la sociedad civil asturiana. La idea es dar esperanza. Cuando se padece cualquier problema físico de salud en una familia, el problema es gordísimo. Cuando lo padecen los niños, si cabe más todavía. Y la idea es la esperanza que se basa en la investigación, como estábamos comentando aquí. La Asociación Española contra el Cáncer impulsa actualmente 39 proyectos de investigación para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de los cánceres pediátricos más comunes, como leucemias, tumores cerebrales, sarcomas, cáncer de hígado. La inversión llega casi a los 11 millones de euros. Y lo último que nos hemos enterado en los medios de comunicación, que hemos dado aquí también, es el ensayo clínico próximo ya en fase 2, que se va a desarrollar en el Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Navarra. Está basado en un virus modificado para atacar el cáncer, pero sin causar infección. Bueno, el virus tiene un nombre de esos impronunciables, de NX2401, y afecta a niños, niñas, jóvenes con tumores cerebrales pediátricos recurrentes o en progresión. Claro, todo esto suena muy bien. A la hora de la verdad, las familias que padecen el cáncer en sus niños, cuando sale un anuncio como este, ¿qué se siente? Bueno, es como tú dijiste, esperanza, pero es una esperanza que queda muy lejos, ¿no? Cuando tú tienes un niño con cáncer, necesitas una solución ya, ¿no? Sobre todo si son cánceres agresivos, poco investigados. Y la investigación básica hasta que se convierte en un medicamento o terapia, puede tardar años, ¿no? Es un problema a nivel europeo, tiene que pasar por los patentes, luego va una vez que pasó por ahí, va a España, desde ahí va la región y cada uno pone sus pegas y hasta que llega el medicamento puede tardar años, ¿no? Entonces, esto a veces es desesperante que una persona ve que ya parece que hay algo aquí, ¿no? Como mucho te puedes ir a un ensayo en Madrid, en Barcelona, pero un ensayo también es una esperanza limitada, ¿no? Porque la mitad de los niños en el ensayo van sin el medicamento, el otro va con el medicamento para comprobar a nivel científico si sirve o no, y tú no sabes en qué cohorte estás, ¿no? Entonces, claro, en un ensayo es como la última manera de hacer algo, ¿no? Pero bueno, a veces no hay estos milagros y consigues que justo tu niño es uno de los pocos, de los primeros que sobreviven a un cáncer poco investigado, pero muchas veces no es así. Carmen. Es la verdad que es desesperante lo que decíamos antes. Vives con la idea de que puede salir la solución en el último minuto. Y cuando ves que no es así, que el tratamiento, pues hay casos que hay tratamientos de sarcomas que llevan 30 años sin investigar y le están poniendo pues una medicación que no se sabe si funciona o no funciona, y lo que decía Lenar, te mandan a ensayos clínicos como última esperanza. Bueno, pues toda esta suma de situaciones hace muy complicada ver con esperanza el final de una cura. De todos modos, nosotros también nos ocupamos de que llegue la investigación a Luca, ¿no? Apoyamos talleres ahí, sea en comunicación o que nuestros oncólogos o nuestras enfermeras vayan a conferencias, a másteres, ¿no? Todo esto se financia con la carrera. Sí. Me he quedado, y lo había apuntado antes, lo remarco ahora porque no quería que se me olvidara, las investigaciones que sufragáis son siempre promovidas desde Asturias y para Asturias. Sí. Eso es importante. Bueno, para Asturias no, para todo el mundo. Bueno, sí, ¿no? pero quiero decir, aplicables aquí. Sí,
Sí, y lo hacen igual en Madrid y en Zaragoza y en Valencia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que podemos nosotros aportar, aunque suena mucho, 200.000 para la investigación básica, son mocos de pavo, ¿no? Es decir, es poco dinero. Pero una vez que has hecho un proyecto de este tamaño, puedes ir a convocatorias nacionales o internacionales donde se trata ya de millones. Y si no has hecho este paso previo, no puedes, porque forma parte de la convocatoria que has conseguido avanzar con esto ya con otra ayuda anterior. Vale. Seguro que hay mucha gente que está oyendo RPA, que está viendo TPA en esos momentos, que se pregunta, ¿qué tengo que hacer para correr la carrera de Galván este domingo, a partir de las 12 en todos los sitios, a partir de las 11 en el caso de Sisión? ¿O cómo puedo colaborar si al final, bueno, pues no quiero ir a la carrera en sí? Vamos a recordarlo, Carmen, porque eso es importante. ¿Hay que apuntarse antes? ¿Podemos ir al sitio que sea en cada municipio unos minutinos primero? ¿Cómo funciona esto? Puedes hacerlo de las dos maneras. Desde la página web, haciendo en el enlace, inscribiéndote por ahí. Puedes ir ahora mismo, por ejemplo, estamos en los centros comerciales repartiendo camisetas y haciendo inscripciones presenciales, y el día de la carrera también puedes ir a por tu camiseta y solicitarla en el mismo punto de salida. Ya sabemos a estas alturas que no hace falta correr si no quieres. Esto ya se trata de pasarlo en familia, de venir, de divertirse, de estar presentes, de al final de colaborar, visibilizar, humanizar la situación que se vive y compartirlo, y ya sobre todo que toda Asturias se tiña de naranja, que sigamos siendo un referente. Es una carrera que no se realiza a este nivel en ningún sitio de España. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que este momento de felicidad como es la carrera pues llegue con un final, con una finalidad tan importante como la de la investigación, ayudar a los niños. ¿No se hace así en ningún sitio de España? No, en ninguno. Hay algún acto con mucha gente en Zaragoza, bailan jotas, 600, 700 personas en la plaza del ayuntamiento, pero no hay nada, ni en el mundo, ¿eh? Incluso creo que a nivel deportivo hay solamente una carrera, porque lo consultamos con el libro récord del Guinness. Hay una carrera sola que nos supera, por eso no podemos conseguir el récord. ¿Pero por qué? ¿En cuanto a qué os superan? ¿En cuanto a en números, en participantes en el mismo día que corren la carrera. Estamos hablando del año pasado, ¿cuántos fueron al final? 47.000 y pico. Y queremos conseguir, por eso vuelvo un poco a lo que dice ella, claro, si ahora nos apuntamos siempre en los últimos días. El año pasado, el último día se apuntaron 11.000 personas. Entonces, claro, nos vale más apuntarse un poco antes, porque si en la salida de la carrera hay miles de personas que recogen su camiseta, con la organización vamos a ¿Sois capaces de salir alguna vez a la hora? Sí. No, sí. siempre. Eso sí, siempre salimos a la hora, sí. Sí, aunque, y claro, pero habrá gente que llega a menos 2 minutos. ¿Cómo bueno, pero al final son tanta gente, imagínate en Gijón 5.000, en Oviedo 6.000, hasta que sale el último, ya llegaron los primeros. Claro. Claro. Vale, y hay que recordar que esto no es una carrera competitiva. Sí. Habrá alguno que vaya a correr de verdad, ¿por qué no? Pero no es una carrera competitiva, es una carrera solidaria. Con lo cual, el puesto en el que quedes no es nada importante, y habrá gente que lo hace andando. O gente que se apunta, ni siquiera corre, está al principio y simplemente... Y van con las mascotas y con los carricoches y los críos pequeños. La verdad que es una carrera muy familiar, es muy divertida, muy visual. Bueno, lo organizamos muy bien, sí. El año pasado vi un padre que tenía un carricoche, por detrás tenía otro niño y otro en la mano. Y así corría, además. Sí. Y ese sí corría de verdad. Sí. Bueno, pues estamos conociendo los pormenores de la organización de la 8ª marcha de Galván a favor de la investigación del cáncer y concretamente del cáncer pediátrico. Que salga todo muy bien. Lena Arcoch, Carmen Toribio, que no nos lleva mucho, porque eso también es importante. A ver hay buena previsión. No, hay muy buena previsión, sí. Yo, mira, no le he mirado. Va a haber sol. Tenemos toda la ayuda del cielo que necesitamos. Pues lo dicho, que salga todo perfecto, que seamos capaces de recaudar cuanto más dinero mejor, y para que esas investigaciones
de cáncer pediátrico salgan adelante impulsadas desde Asturias para todo el mundo y desarrolladas sobre todo aquí también. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Finalizamos de esta manera el Asturias al Día de este jueves. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que les dejen. Sabe.